Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a estudiar las funciones de proporcionalidad inversa, así que vamos a ello. Las funciones de proporcionalidad inversa siguen este esquema. Es un número partido de x. Si veis esto, ya sabéis que es una función de proporcionalidad inversa. Sus gráficas son peculiares, siguen unos dibujos que se llaman hipérbolas. Y ese dibujo va a estar en diferentes posiciones según sea positivo o no el número que hay aquí arriba, ¿vale? Si es positivo el número, ahora veremos en casos concretos, las hipérbolas van a estar en el primer y tercer cuadrante, ¿vale? Ya sabéis que los cuadrantes de una gráfica se enumeran empezando desde aquí y en sentido contrario a las agujas del reloj. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, tercero y el cuarto. Por lo tanto, si el número es positivo, es decir, imaginaos que hay un 3 partido de x, pues yo ya sé que mis hipérbolas van a estar en este y en este, en el primero y en el tercero, ¿vale? Luego ya doy tabla de valores para dibujarlo más exacto. Ahora vemos casos concretos. Si es negativo, estarían en el segundo y cuarto cuadrante, ¿vale? Son así. Esto es lo que se llama hipérbola y es el dibujo correspondiente a este tipo de funciones de proporcionalidad inversa. Tenemos aquí esta función 2 partido de x y vamos a representarla. ¿Cómo se representan este tipo de funciones? Se hace una tabla de valores y vamos a ir poniendo los puntos para ver cómo nos queda. Sabiendo ya que van a salir hipérbolas y en este caso, que al ser positivo, van a salir en este cuadrante y en este cuadrante, ¿vale? En el primero y en el tercero. Vale, pues hago la tabla de valores. Ya sabéis que la tabla de valores consiste en elegir valores de x, los que queráis. En este caso se suelen coger 5 o más, aquí es necesario hallar valores, ¿vale? Para ver cuantos más valores, más exactas os van a salir las curvas. Y lo sustituimos en nuestra función la x para hallar y. Ya sabéis que f de x es lo mismo que poner y igual a 2 partido de x, ¿vale? Pues bien, si yo sustituyo aquí la y por menos 2, me va a quedar, perdón, la x, le pongo un menos 2, 2 entre menos 2 es menos 1. Si aquí pongo un menos 1, 2 entre menos 1 es menos 2. 0. Si pongo un 0 aquí, ya sabéis que un número entre 0 es infinito. Y aquí vamos a hacer ahora os voy a hacer una explicación aparte, ¿vale? Ahora lo vemos. Si pongo un 1, 2 entre 1 es 2. Y si pongo un 2, 2 entre 2 es 1, ¿vale? He sustituido x en la función para hallar y. Y ya tengo coordenadas de diferentes puntos que vamos a dibujar. ¿Por qué aquí he puesto un asterisco? Cuando os pasen las tablas de valores que al dar un valor os sale infinito, es porque hay asíntota en ese valor, ¿vale? ¿Qué es eso de la asíntota? Es una recta que no se puede atravesar, pero a la que la función se acerca mucho, 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 pero sin llegar ni a tocarla ni a atravesarla. Vamos a ver ahora en qué consiste. Entonces, vamos a dibujar estos 4 y este lo dejamos para el final porque os voy a explicar una cosa. El punto menos 2 menos 1, menos 2 de la x está aquí, menos 1 de la y sería aquí. El punto menos 1 menos 2, menos 1 de la x, menos 2 de la y aquí. El punto 2, 1, 2 de la x y 1 de la y. Y el punto 2, 1, 2 aquí, ¿vale? Entonces, como yo ya sé que van a ser hipérbolas, ya lo junto así. Pero vosotros podéis añadir, es más, os recomiendo que añadáis más puntos y cuantos más puntos hayáis tanto a la izquierda de x como a la derecha de x, mucho más exacta va a ser vuestra curva, ¿vale? ¿Qué nos pasa aquí en el 0? Dice que en el 0 va a infinito la y, pero va a infinito por aquí, tira hacia arriba, hacia valores muy grandes.
de y hacia el infinito, pero también en el 0 tira a menos infinito. ¿Qué pasa aquí? Aquí cuando nos da 0 vamos a pensar, si yo pongo 2 entre 0,1, es decir, el 0 por la derecha, voy a ponerlo, el 0 por la derecha es como poner 2 entre 0,1, pues el infinito va a ser positivo, ¿vale? Porque el 0, en este caso, el 0 es positivo. Sin embargo, si pongo 2 por la izquierda, el 0 por la izquierda, el 0 por la izquierda, ¿qué valor hay en el 0 por la izquierda? Menos 0,1. Por lo tanto, el valor de infinito va a ser negativo. Por eso en el 0 por la derecha va hacia más infinito. ¿Veis? 0 por la derecha va al infinito y 0 por la izquierda. El 0 por la izquierda está aquí, va hacia menos infinito. ¿Vale? ¿Entendéis esto del 0? Si no, si os complica mucho esto del 0, siempre sabéis que en el 0, en la x0, tengo una asíntota, que quiere decir que la curva se acerca mucho, muy pegada y va a ir así hasta el infinito y aquí hasta el menos infinito y aquí hasta el más infinito. Pero nunca se va a atravesar. Las asíntotas tienen esa característica, nunca se atraviesan, ¿vale? Entonces, una característica más que sabemos. Estas funciones tienen asíntota vertical en x0 y también tiene asíntota horizontal aquí. ¿Por qué? Porque cuanto más se acerca al 0 de la y, más se va hacia el infinito, pero nunca lo atraviesa, y aquí se acerca también, pero nunca lo atraviesa. Por lo tanto, hay asíntota horizontal en y igual a 0. Esto es característico de este tipo de funciones cuando no se le añade nada más. Ahora vamos a ver más adelante qué pasa si la modificamos. Tienen asíntota vertical en x0 y asíntota horizontal en y igual a 0, ¿vale? Ahora vamos a representar esta función. En este caso, al ser negativa, ya sé que me va a salir hipérbola en este cuadrante y en este, ¿vale? Pues bien, vamos a hacer la tabla de valores. He añadido más valores para ser un poquito más exactos a la hora de dibujar. Vale, vamos a sustituir la x en nuestra función para hallar el valor de y. Si sustituyo aquí el menos 3 entre menos 3, menos entre menos es más, y 3 entre 3 es 1, por lo tanto es 1. Menos 3 entre menos 2 es 3 medios, menos 3 entre menos 1, 3, menos 3 entre 0, infinito con asterisco, ahora estudiamos ese infinito, menos 3 entre 1, menos 3, menos 3 entre 2, menos 3 medios, perdón, y menos 3 entre 3, menos 1. Pues bien, 3 medios exactamente nos va a salir 1,5 efectivamente. 1,5 y aquí menos 1,5. Cuando salga fracciones, pasar la decimal porque os ayuda más a ubicar el número en la gráfica. Vamos a dibujar estos puntos y estudiamos ahora, si queréis, el infinito ese que es opcional, ¿vale? Pues bien, el punto menos 3, 1, menos 3 de la x y 1 de la y, o sea que subo 1 para arriba. El punto menos 2, 1,5, menos 2 de la x y 1,5 de la y, más o menos por aquí. ¿Vale? El menos 1, 3, menos 1 de la x y 3, ¿vale? O sea que efectivamente parece que es una curva que va a ir por aquí. Vale. Y ahora el 0, que ahora vamos a estudiarlo concretamente, ya veréis que nos va a salir lo que efectivamente vamos a ver en la gráfica. Por eso es opcional, porque ya lo tenéis prácticamente hecho, no tenéis que estudiar nada. El 1 menos 3 sería aquí. 2 menos 1,5, 2 menos 1,5 aquí. Y el 3 menos 1 aquí. Nos saldría una función tal que así, ¿vale? Más o menos. Una curva por aquí y una curva por ahí. Vamos a ver si efectivamente, si estudiamos el 0 por la izquierda y por la derecha, si nos sale el 0 el 0 está aquí, el 0 izquierda sería aquí, 0 derecha
aquí. Pues el 0 izquierda nos tiene que ir hacia más infinito y el 0 derecha nos tiene que tender a menos infinito, ¿vale? Más a estudiar. Si divido menos 3 entre 0 por la derecha, sería coger 0,1. Y menos 3 es negativo entre 0,1, va a quedar infinito, pero menos entre más, menos. Menos 3 entre 0 por la izquierda sería menos 3 entre menos 0,1. Sé que me va a salir infinito, pero vamos a estudiar el signo. Menos entre menos, más. 0 por la derecha se va hacia menos infinito, sí. 0 por la izquierda se va hacia más infinito. 0 por la izquierda está en este lado. ¿Esto va hacia más infinito? Sí. Efectivamente, como veis, el dibujo ha correspondido con lo que hayamos haciendo nuestras operaciones. Vamos a ver ahora este tipo de funciones de proporcionalidad inversa que son más complejas. Y es cuando se produce algún tipo de traslación, que es cuando añadimos abajo un número al lado de la x, sumándolo o restándole, o también un número aquí, un término independiente, ¿vale? Vamos a empezar simplemente haciendo una traslación, añadiendo aquí a la x un número. Vamos a ver qué pasa en las gráficas cuando yo añado aquí ese número. ¿Qué traslación se produce? Antes hemos dibujado 2 partido de x. Y esta es la misma función, pero añadiéndole el menos 3. ¿Qué va a pasar con la función de antes de 2 partido de x si le añado menos 3? Vamos a verlo. Hemos hecho la tabla de valores, la tengo ya hecha, ya he sustituido los valores y me han salido estos valores de y, ¿vale? Como veis, ahora el infinito no me sale en el 0, me sale en el 3. Vamos a ver ahora por qué no sale en el 3 y qué quiere decir eso. Vamos a ir dibujando, poniendo en nuestra gráfica los otros valores, ¿vale? El 0, menos 6, la coordenada 0, menos 6, la vamos a dibujar. 0 de la x, perdón, menos 6 no, menos 0,6 de la y aquí. El 1 menos 1, 1 menos 1 aquí. 2 menos 2, 2 menos 2. El 3 vamos a dejarlo ahora para explicar. 4, 2, 4, 2, 5, 1, 5, 1, ¿vale? Y si añadiera el 6, sería 0,6, que sería el 1 más bien aquí y el 0,6 aquí, ¿vale? Por lo tanto, ¿veis? Tengo aquí 3 puntitos como curvados y aquí otros 3. Y están en torno a un valor, al valor de x, el que tiene infinito. Es decir, ahora mi asíntota vertical no está en el 0, porque atravieso el 0. Ahora mi asíntota vertical está en el 3. ¿Veis? El 0 ya no es. Se ha movido nuestra función. Se ha trasladado el eje que no podíamos atravesar, que estaba aquí en el 0, se ha trasladado al 3. ¿Vale? O sea que ahora nuestra asíntota vertical está en x3. Pues eso es lo que pasa con este tipo de funciones. Cuando yo añado aquí un número, mi asíntota vertical va a estar en ese número cambiado de signo, ¿vale? Es 3 porque es x menos 3 igual a 0, si despejo me sale x igual a 3, ¿vale? Por eso es el número cambiado de signo. Por lo tanto, ya sé que si añado abajo, en las de proporcionalidad, si añado abajo un número al lado de la x que suma o resta, mi asíntota vertical va a cambiar, ya no va a ser 0 como era antes, va a ser ese número cambiado de signo, ¿vale? No hemos movido la y, vamos a ver ahora qué pasaría si moviéramos la y. Una cosa más, un dato más que nos da la asíntota vertical. Ya sabéis que donde hay asíntota no existe dominio, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi función es continua hasta aquí. Y aquí deja de ser continua, pega un salto y sigue por aquí.
O sea, justo en ese punto no existe función. Por lo tanto, el dominio sería todo R menos el punto de la asíntota vertical, menos el punto 3. En las anteriores, en las que no tienen traslaciones, donde hay asíntota vertical en x0, el dominio sería todo R menos el punto 0. En esta función de proporcionalidad inversa, no solo hemos añadido un número abajo en el denominador con la x, sino que también hemos añadido aquí un número que es el término independiente, que no tiene letra, ¿vale? Vamos a ver ahora qué tipo de traslación se produce si además añadimos eso, ¿vale? Pues bien, he hecho la tabla de valores, ¿vale? He hallado ya los valores, podéis hacerlo tranquilamente y os saldrá esto. Los decimales como he redondeado, vosotros veis que es redondeo, ¿vale? Clave, aquí donde me sale el infinito, que es lo que me va a decir dónde está la asíntota vertical, o esto, ya sabéis, aquí detectáis, ya sé que va a haber asíntota vertical en x igual a menos 1. Acordaos que es este número cambiado de signo, efectivamente, y es donde me sale el infinito que estudiaría el signo. Me sale aquí en el menos 1. Entonces ya sé que en menos 1 de la x voy a tener una asíntota vertical que no puedo atravesar. Por lo tanto ya sé, además, que por el signo de aquí va a estar en el primero y en el tercer cuadrante. Y además va a estar cerquita de aquí y cerquita de aquí. Pero además añade este número. Y este número me va a decir qué traslación hay en aquí. Si es 2, traslación del eje horizontal. Es decir, se me traslada la asíntota horizontal. Y quiere decir que hay asíntota horizontal en ese punto, ¿vale? O sea, ese nuevo añadido me indica que hay otra asíntota aquí. O sea, que en vez de la asíntota estar aquí, se me ha trasladado 2 puntos arriba, ¿vale? Entonces ahora mi función va a estar por aquí y por aquí. Ya no me delimitan los ejes, porque las asíntotas ya no están en 0. La horizontal está en 2 y la vertical está en menos 1. Vamos a ver si coincide con las coordenadas que hemos hallado. Menos 4, 1,67. Menos 4, 1,67. Aquí. Menos 3, 1,5. Menos 3, 1,5 más o menos aquí. Menos 2, 1, menos 2, 1. Aquí, en menos 1 infinito, vamos a ver que se va a ir a menos infinito, entonces ya tengo este lado. Vamos a hacer este, el 0, 3, 0, 3, 1, 2,5 y 2, 2,3. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Efectivamente, ha coincidido justo que nuestras hipérbolas han seguido por aquí y por aquí, sin saltarse en ningún momento nuestras asíntotas, que son esas líneas que no llegamos a pasar, pero que se acercan mucho, 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 se pegan sin llegar a tocarlas, ¿vale? Esto también nos quiere decir de nuestra función que el dominio, ya sabéis que el dominio es en el eje X, hay función en todo R menos en el punto donde hay asíntota vertical. R menos el punto menos 1. Y el recorrido, que ya sabéis que el recorrido es lo mismo que el dominio, pero fijándonos en el eje Y. Si nos fijamos en el eje Y, hay función aquí, menos en el punto 2 y luego sigue. Por lo tanto, en todos los valores reales, menos donde hay asíntota horizontal, que es en el punto 2. Así que, si las dos posibles traslaciones que tenéis es que se añada un número al lado de la X, que ya sabéis que eso nos indica dónde hay asíntota vertical, cambiándole el signo al número, y si añadimos el término independiente, que es donde hay asíntota horizontal. Eso también nos da información de su dominio, de su recorrido. Y además, ya sabéis que nuestra tabla de valores, cuanto más valores de x hagáis, más concreto va a ser vuestro dibujo a la hora de representar este tipo de funciones.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.